Bienvenidos al IMDOSOC, un espacio de encuentro y diálogo. En el contexto de nuestros cursos de verano 2014, tenemos el gusto de presentar el texto que sirve como base para el desarrollo de los talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad. Para lo cual tenemos el privilegio y agradecemos mucho la presencia de las siguientes personas que nos acompañan para la presentación. En primer lugar, Su Excelencia, Nuncio Apostólico de Su Santidad en México, Monseñor Christophe Pierre. Su Excelencia, Monseñor Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia. El licenciado Román Uribe Michel, presidente del IMDOSOC. El licenciado Germán Araujo Mata, director de la Confederación USEM. Y el presbítero Eduardo Corral Merino, secretario ejecutivo de las Dimensiones de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano. Agradecemos especialmente también la presencia de la señora Consuelo Mendoza Feregrino, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y del ingeniero Lázaro Tamés, presidente de la Unión Social de Empresarios de México. Y por supuesto a todos nuestros alumnos de verano, a las personas que vinieron en este momento a la presentación. En primer lugar, daré la palabra a nuestro director, al director del IMDOSOC, al doctor Jaime Vela del Río, para una breve bienvenida. Muy buenas tardes, seré sumamente breve, solo para expresar el gusto que nos da tener en esta ocasión a estos invitados y este evento extraordinario que se celebra dentro del marco de nuestro curso de verano. Como ustedes saben, nosotros ahora tenemos el desarrollo de este curso de verano con algunos participantes de países como Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Colombia y bueno, mucha gente también que viene del interior de la República. De tal manera que para nosotros es un gran gusto estar todos en este evento y compartir estos momentos que son muy importantes. Sean todos muy bienvenidos y que disfruten ustedes de la presentación de este programa. Muchísimas gracias. A continuación, Su Excelencia Monseñor Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia, nos va a dirigir un saludo. Agradezco, desde luego, la invitación y aprecio mucho el entusiasmo y el apoyo el señor Nuncio ha brindado a esta iniciativa que de manera conjunta la Sociedad Nacional de Padres de Familia, la USEM, la Universidad UPAEP de Puebla y las dimensiones del Episcopado Mexicano de Educación, Cultura y de Familia, pues juntos hemos tratado de lanzar para que nuestro documento de la Conferencia Episcopal, Educar para una Nueva Sociedad, vaya teniendo como cauces o maneras muy concretas de ir permeando, de ir realmente llegando a quienes tienen una responsabilidad educativa. ¿Quiénes? Sabemos que todos la tenemos, todos.
somos en primer lugar responsables de la propia educación, ¿verdad? Porque es el protagonista de la educación, junto con el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos ilumina, el maestro interior, pues es el propio educando, pero acompañando al niño, al joven, al adolescente, al adulto, pues está en primer lugar, sí, la familia, la escuela, la sociedad, la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad que compartimos, porque si nos despreocupamos de lo que es la formación de las personas, de nuestra autoformación y de la inspiración que debemos dar y el acompañamiento a otros, pues realmente estamos fallando en algo esencial. Sabemos que la raíz de los problemas pues es realmente una raíz cultural, porque debemos cultivarnos, y ahí viene cultura, ¿verdad? Cultivarnos en base a un proyecto, en base a un ideal que sabemos pues es de trascendencia, es en el pensamiento de nuestro Señor Jesús, pues la santidad, la perfección. Pero pues esta formación integral y permanente tiene un rostro especial cuando hablamos de educación. Sabemos que la primera escuela es el hogar. Por eso creemos que los padres de familia deben sentirse pues animados, sostenidos, acompañados en esta tarea fundamental que nadie puede suplantar. La escuela es siempre subsidiaria y todas las demás instituciones para que pues en el interior de los hogares se puedan ir desarrollando realmente las personas en plenitud hacia el mundo, porque el hogar no puede encerrarse, se asfixiaría, ¿verdad? La familia siempre tiene que estar proyectada a la gran familia que es la sociedad. Se trata de talleres, es decir, de ejercicio participativo, ¿verdad? En donde, pues, como decimos allí en la mística de los talleres, se han de dar un impulso, diría yo, un incentivo, un aliento, una promoción para que, pues, los papás y las mamás asuman su tarea al estilo de pues la pedagogía de Dios, que es en un respeto absoluto a nuestra libertad, pero con un cariño muy grande y con pues también una sabiduría, ¿verdad? Entonces, ojalá que en la presentación de este subsidio podamos descubrir algo que responda a la gran preocupación que hemos de compartir. Se trata de, como decimos en el documento de los obispos, de crear sinergia, de que red, de compartir esfuerzos, pero sobre todo de animarnos. Papa Francisco insiste que si partimos de una conciencia derrotista, pues ya perdimos, ¿verdad? Debemos saber que hoy es difícil, sí, la educación. Tenemos que ir contracorriente, pero siempre perseverando con entusiasmo, con alegría, con paciencia, con sabiduría, para pues ser nosotros mismos realmente servidores de una nueva sociedad que anhelamos, comenzando pues por ayudar a las familias que pues sabemos están siendo
bombardeadas por muchos elementos de desintegración, pero que si toman este papel, pues vivirán con mayor alegría y con mayor esperanza su misión educadora. Los saludo a todos, me alegra de ver un grupo tan nutrido, diría yo, pues con tanta riqueza de proveniencias, de culturas, de edades, de vocaciones. Sabemos que este lugar pues siempre ha sido un lugar bendecido por Dios en este sentido de despertar la conciencia y de crear un compromiso a favor de nuestra sociedad con un sentido profundamente cristiano. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Monseñor. A continuación, Su Excelencia, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en México, Monseñor Christophe Pierre, nos comunicará la presentación del contexto eclesial de la emergencia educativa de Aparecida a Evangelii Gaudium. Por favor, Monseñor. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto de estar aquí. Saludar, las personas responsables del INDOSOC y gracias por su invitación. Yo pienso que es importante de comprender el contexto de esta palabra emergencia educativa y por qué los obispos de México decidieron de entrar en un proceso de estudio de los retos de la educación en México y de ofrecer a la sociedad, a la Iglesia y a la sociedad, ese documento que ciertamente ustedes conocen, Educar para una nueva sociedad, que es la base que nos puede ayudar a comprender el porqué de este segundo documento de los talleres, famosos talleres de educación, que es el propósito de nuestro encuentro. Entonces, yo pienso que para comprender verdaderamente el porqué de este documento Educar, hay que ir a un otro documento, un otro acontecimiento, mejor un acontecimiento que un documento, porque no estamos aquí para estudiar documentos, sino también para confrontarnos con una realidad. Los obispos de América Latina se reunieron hace 7 años en Aparecida, una representación de todos los obispos de América Latina, como lo han hecho 5 veces a lo largo de la historia reciente de la Iglesia, para retomar un poco el rumbo de su acción pastoral. Son acontecimientos muy importantes que recogen un poco las inquietudes de pastores y que determinan un cierto número de retos, los retos de hoy. Los obispos se reunieron como pastores, eso es muy importante. No son sociólogos, no son psicólogos, todos tienen un poco de psicología, de sociología, pero son pastores. El pastor es una persona inquieta porque tiene una misión. La misión esencialmente de anunciar el Evangelio, evangelizar, anunciar una buena noticia a personas concretas. Y entonces, esos pastores, animados por esta pasión del Evangelio, porque nosotros no tenemos la pasión del Evangelio, que seamos sacerdotes, religiosos o laicos, como dice el Papa Francisco, somos inútiles, no somos burócratas. Yo espero que no haya. Si hay un burócrata o una burócrata hoy en esta sala, que salga, ¿no? Somos pastores, gente interesada de comunicar el Evangelio, de transmitir. Transmitir el Evangelio significa transmitir, la posibilidad de un encuentro con una persona, la persona de Cristo, y también de transmitir valores, los valores que esta persona nos ofrece para una vida mejor, para
dar sentido a nuestra existencia. Y entonces los obispos, cuando se reunieron, compartieron esta inquietud, y ahí había una inquietud muy grande, cómo podemos seguir asumiendo nuestra propia misión, transmitir los valores en un contexto nuevo, el contexto en el cual nosotros, obispos, vivimos en este mundo. Hay muchísimas análisis de la situación del mundo de hoy, un mundo que es diferente. Pero yo pienso que los análisis intelectuales nos pueden ayudar, pero hay que ir siempre a la experiencia. Los obispos nos dicen, nosotros escuchamos los padres de familia, escuchamos los maestros, escuchamos los políticos, escuchamos nuestros sacerdotes, y todos nos dicen, qué difícil hoy de transmitir la fe y los valores tradicionales a las nuevas generaciones. Hay como una ruptura de transmisión, hay una dificultad de hacer pasar la tradición de una generación a la otra. Esto lo experimentamos de manera nueva, es decir, que las antiguas generaciones, nuestras generaciones, recibimos los valores y hasta la fe de modo cuasi natural. Yo no digo automático, pero cuasi natural, en un contexto, y aquí podemos hablar de la sociedad mexicana, de una sociedad que tenía una cierta unidad de cultura. Y entonces cuando una persona en México, yo sé que no todos ustedes son mexicanos, pero la mayor parte son latinoamericanos, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo podemos imaginar al nivel de América Latina. Cuando una persona nacía en este país, recibía como un patrimonio de la tradición de sus padres, de sus maestros, de sus sacerdotes, hasta de sus políticos, que hacía que la identidad de la persona, que determina un poco todos los rasgos de nuestra cultura, se transmitía casi naturalmente. Lo que notamos, los padres de familia en particular notan con mucho sufrimiento, es la dificultad de transmitir esos valores. Y los maestros también. Es por eso tal vez también que tantos maestros hoy viven una crisis, no solamente una crisis por motivos políticos o sindicales, bueno, eso yo lo dejo a otro capítulo, pero tal vez una crisis existencial. El hecho de no poder, como maestro, como padre de familia, y hasta como sacerdotes, y yo diría también político, no poder asumir lo que es lo más importante de nuestra vocación y de nuestra misión, nos hace entrar en una crisis. Si el padre de familia dice, bueno, mi hijo he fracasado, ¿cuántos padres han dicho eso? He fracasado en la educación de mi hijo, imagínense. Es una crisis existencial. Cuando el maestro día a día se confronta con la dificultad de transmitir lo más importante, no solamente la capacidad de manejar una computadora o de reparar un motor, hasta un motor de avión o no sé qué, pero la dificultad de transmitir lo que es más importante para mí, es decir, el sentido de la vida, el valor y hasta mi propia fe. A un cierto momento, el alumno, el hijo, el educando dice, papá, ¿tú dices esto? Pero yo tengo otra fuente de información. Y entonces, de repente, el padre, el sacerdote, el maestro, que tiene una autoridad, viene contestado en su propia autoridad. Y de hecho eso hace entrar en nuestra sociedad como una crisis de la autoridad, que es uno de los elementos esenciales
de la función de educar. Y entonces los obispos dijeron, bueno, aquí estamos. En las primeras partes, primer capítulo del documento Educar para una nueva sociedad, los obispos nos hablan de un cambio de época. Y este cambio de época nos hace referencia también a la misma palabra formulada en el documento final de la reunión de Aparecida. Las primeras páginas del documento de Aparecida, ciertamente ustedes las conocen, pero es bueno de regresar al texto siempre, nos hacen precisamente en 2 o 3 páginas una descripción fenomenal del sentido de pastores, que es importante. Nosotros nos encontramos de frente a una nueva situación. Esa nueva situación es esta, precisamente. La llaman cambio de época, es la dificultad de transmitir. ¿Qué vamos a hacer? Toda la experiencia de Aparecida es un tentativo muy interesante de parte de los pastores de responder a este reto. Vivimos en un mundo nuevo. No podemos repetir lo que hemos hecho antes, pero tenemos que rehacer la misma cosa en un contexto nuevo. Eso es muy importante. Entonces, hoy el sacerdote, el maestro, hasta el padre de familia, tiene que reaprender a ser maestro, a ser sacerdote, a ser padre de familia. Recuperar, rescatar lo que es educar. Eso es el punto, ¿no? Y no podemos escapar. No podemos decir, bueno, yo tengo la solución. Porque el mundo cambia. Y entonces el documento de los obispos, bueno, todo es importante en ese documento, pero hay un capítulo más importante en mi opinión porque es más sustancial. Es una búsqueda de respuesta a la pregunta ¿qué es educar? ¿Qué significa educar? Educar es esencialmente, nos lo dice este documento, es transmitir al educando un cierto número de valores, una experiencia de la vida para ayudar precisamente a la persona que recibe un poco esa educación a encontrar el sentido de su propia vida en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Y entonces, educar no es una cosa sencilla. Ustedes como padres de familia lo saben muy bien. Todo lo que significa, precisamente, antes de todo, de ayudar a una persona a inserirse en su propio contexto. Eso lo llamamos el contexto tradicional, la tradición, la cultura, el lugar, bueno, todo este patrimonio que un padre de familia, que un maestro ofrece al alumno, al hijo, para que se sitúe bien. Pero a partir de esta apropiación de la tradición, del patrimonio, hay que ayudar a la persona a crecer. Es decir, que poco a poco a entrar a tener una visión y crítica de este mundo para apropiárselo y crecer en libertad. Porque la educación no es solamente ofrecer cosas para que la gente lo repite, pero al contrario, para ayudar a una persona a ser verdaderamente una persona poco a poco adulta, con un sentido crítico, pero sin rechazar todo, para asegurar una continuidad. Bueno, eso es la función de educación. En un contexto cuando la sociedad no cambiaba muy rápidamente, esta función de educación se hacía casi naturalmente. El papá
hacía como había sido su propio padre, bueno, había como una cultura. Hoy es difícil. Es por eso que los obispos dicen, bueno, todos nosotros tenemos que reaprender lo que es la educación. Eso es el propósito fundamental. ¿Cómo es un fenómeno global? Hay que saber por qué el mundo cambia. El mundo cambia porque hay una apertura de la sociedad hacia el mundo global, lo llamamos la globalización. Es decir, que las informaciones no son transmitidas solamente por el maestro o el padre, pero la información son transmitidas por muchísimos maestros que vienen de todos lugares. No sé si ustedes lo notaron, pero en muchísimas casas hoy, bueno, hay un maestro que está siempre hablando. Bueno, antes era la televisión, ¿no? A veces hay casas donde nunca se cierra la televisión. Y la televisión se encuentra en el cuarto de los niños, imagínense. Es decir, que hasta solo los niños ven la televisión. Y los padres de familia no son los únicos maestros, porque hay el maestro TV, pero también ahora otros pequeños maestros estos. Cuando habla el padre de familia, hay el adolescente dice, papá, tiene su teléfono con un hilo que le tapa el oído. Imagínense, es decir, que no quiere escuchar el maestro, porque tengo otro maestro. Pero el problema es que el nuevo maestro es totalmente indeterminado. No se sabe dónde viene. Bueno, ustedes, esas cosas no me toca decirlo, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Son los fenómenos. Pero el mundo de hoy es así. Lo que es importante para nosotros es de saber que vivimos en un mundo precisamente plural, globalizado, abierto, donde es difícil precisamente de ejercer la autoridad, de ser maestro. Pero hay algo más, y eso nos lo dijo muy bien el Papa Benedicto. Él lo dijo como primera palabra, como la bandera de su pontificado. Y todos sus documentos caminaron en esta dirección. Cuando él nos habló del relativismo. En este documento hay todo un capítulo sobre el relativismo. ¿De qué se trata el relativismo? ¿De qué se trata? Bueno, ¿se acuerdan que el Papa Benedicto nos hablaban en su primer discurso de la dictadura del relativismo? Y dijo, eso es el problema principal de nuestra sociedad. Bueno, muchas personas dijeron, ¿qué dice el Papa, no? Porque hay muchos apóstoles del relativismo hoy. Todos los apóstoles de la tolerancia dicen que, bueno, no hay, que dicen que hoy no hay verdad, pero que cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad y yo la mía. Y como somos dos maestros de la verdad, entonces vamos a entrar en una guerra de verdades para imponer la mía y la tuya. Y de frente a eso hay que ser tolerante. Es decir, que aceptar todas las verdades en una lógica de subjetivismo donde la persona es maestro de su propia, la fuente de su propia verdad. No hay una verdad absoluta, no hay un absoluto. Eso es la ideología que flota en el mundo de hoy. Y el Papa nos dice, pero eso, lo terrible es que se impone como una dictadura. Es decir, la dictadura es que no hay verdad. Y cada uno tiene su verdad. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Hay o no hay una verdad? Y entonces, si no hay verdad, si hay un relativismo, entonces la educación es imposible. La educación es imposible. Pero educar, ¿qué es? Es proponer a alguien la posibilidad de dirigirse, de buscar a la verdad. Pero si no hay verdad, ¿qué vamos a buscar? De hecho, el niño le vamos a decir, bueno, tú tienes tu verdad, tienes que... De hecho, hay muchos educadores hoy que hacen profesión de fe de relativismo y que dicen, no hay que enseñar la verdad porque eso es fundamentalismo, hay que imponer... hay padres de familia, yo no puedo imponer a mi hijo, bueno, una religión, él va a escoger su religión. Adultos. Pero eso es una falta total de respeto de la naturaleza humana.
porque precisamente la persona no crece de la nada, crece de una transmisión, de una tradición, que uno que tiene que apropiarse y ayudarlos a crecer en libertad para un día poder tomar una decisión, pero a partir de algo que existe. No hay generación espontánea. Bueno, ustedes también estas cosas lo saben. El Papa, el Papa también, Benedicto, lanzó en su propia diócesis hace más de 10 o 15 años, me parece, ¿no? Todo un ejercicio muy interesante, la diócesis de Roma, precisamente un estudio sobre, a partir de la palabra emergencia educativa. Vivimos hoy en un mundo donde hay una emergencia. ¿Qué significa eso? No solamente una urgencia, hay cosas que son urgentes. Pero en ese sentido, el problema de la educación es la prioridad de las prioridades. Cuando hay una emergencia, pero en los hospitales, ustedes lo saben, ¿no? Emergencia, la persona tiene que ser tratada en 10 minutos. En 10 minutos va a morir. Aquí estamos. Hay una emergencia educativa en el mundo de hoy. Y entonces la palabra fue un poco creada en el campo de la educación por el Papa Benedicto y los obispos que trabajan con él en su propia diócesis de Roma. Y bueno, los obispos la han retomado, se me parece muy oportuna. Es decir, que estamos de frente a una urgencia de las urgencias, retomar la cuestión de la educación. Se trata precisamente de ayudar una sociedad a no perder lo que es el corazón, es decir, la cosa más importante, que es la transmisión de la tradición, de los valores. No sé si ustedes, yo viajo mucho en este país, yo escucho mucho a los políticos que nos dicen siempre, bueno, hay una crisis de valores, especialmente cuando se encuentran con un cura o un obispo, ¿no? Dicen, hay una crisis de valores. Y bueno, esos políticos que a veces van a votar una ley, hacen en la Cámara de los Diputados o los senadores o las cámaras locales, hacen profesión práctica de relativismo, pero cuando se encuentran de frente a un obispo, un nuncio o un sacerdote, dicen, cuidado porque la sociedad está perdiendo. Estamos votando una ley que prácticamente destruye todos los valores. Estamos actuando políticamente con nuestras leyes contra la persona humana, contra los migrantes. De frente, somos católicos. Nos hemos olvidado que nuestra vida no es solamente distribuir computadores para lograr una educación para todos, que tal vez hay algo más, hay que rescatar el concepto de educación. Y entonces nos dice, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que está perdiendo sus valores, sus fundamentos. Y los obispos lo dicen, ¿qué es educar? Es ayudar a nuestra sociedad a recuperar, rescatar. Bueno, lo que es importante es la transmisión de los valores. Y el Papa lo ha dicho a lo largo de todo, el Papa Benedicto, a lo largo de todo su pontificado, prácticamente todas sus análisis han sido esto, la sociedad que pierde su propia identidad, una sociedad que considera la educación solamente como ajustarse a una situación concreta. De hecho, la filosofía que hay atrás de muchos de los programas educativos de todos los países del mundo es una filosofía de adaptación a las necesidades prácticas. Hay que eliminar la filosofía, hay que eliminar todo, porque lo que necesitamos es técnicos, necesitamos ingenieros, pero falta algo. Lo decía el señor Alberto, bueno, falta algo. La educación es la parte más importante de la obra de una sociedad. Y yo diría, y los obispos lo dijeron muy bien, la crisis que vivimos hoy,
que es una crisis de transmisión de valores de la fe, afecta el corazón de nuestra misión como iglesia. Porque la iglesia es esencialmente, está hecha para ayudarnos a vivir hoy, en el contexto de hoy, la experiencia del encuentro con Cristo. Y se hace a través de una educación. ¿Educar qué significa? Bueno, educere, viene de una palabra, ayudar a una persona a partir de lo que él es, de lo que él tiene, de todo su patrimonio, a salir de sí misma para poder crecer. El educador es esto. El educador no es una persona que va a inculcar cosas desde fuera. El educador va a ayudar a la persona a salir de sí mismo, confrontarse con la realidad, la tradición, el mundo, y poder a partir de esta confrontación, pero sin perder su propia identidad, crecer en libertad para poder ser a su vez también un futuro educador. Yo pienso que es esto el fenómeno. Y entonces, en este contexto, me parece que la consecuencia lógica, en contexto de emergencia educativa, la consecuencia lógica de la producción del documento de los obispos es que necesitamos que ponernos a trabajar y ayudar a las personas a redescubrir lo que es educar. Desde la producción de este documento, yo estoy notando que muchos de ustedes han trabajado en dos direcciones. Ayudar a los maestros a ser maestros. Bueno, hay muchos que dicen, pues eso no es el papel de la Iglesia, es el papel del Estado, ¿no? Porque la educación debe ser laica y todo esto, ¿no? Pero yo pienso que la Iglesia puede entrar en este campo, dejando a la rectoría del Estado, el papel del Estado, su propio trabajo. Ayudar a maestros a ser verdaderos maestros, primera cosa. Y entonces hay todo un trabajo que puede ser. Yo estoy soñando, siempre, de una iglesia en México que en cada parroquia podría ayudar a los maestros a descubrir su vocación y su misión de maestros. ¿Por qué no? Para poder servir mejor en todas las escuelas donde enseñan. No solamente ser maestros muy calificados en técnica, en matemática, en inglés, en español, en filosofía, pero también saber educar. Pero un otro campo muy importante es el campo de los padres de familia. Y eso es el propósito precisamente de este documento. Talleres. Es una tentativa que me parece muy bueno porque, como en el Evangelio, ¿no? Jesús había de frente a él una muchedumbre de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Imagínate. Y entonces, para comer había solamente 5 panes y 2 pescados, pero Jesús multiplicó los panes, todos recibieron a comer. Yo pienso que estos talleres de educación, que es un camino modesto, pero me parece muy bien preparado. Bueno, varias personas han elaborado a lo largo de estos últimos meses este documento. Podría ser precisamente un instrumento muy valioso para poder ayudar padres de familia en todos los lugares de la República y, ¿por qué no?, de América Latina, a redescubrir la belleza de su propia vocación y misión de padres de familia, es decir, de educadores. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el presbítero Eduardo Corral Merino, secretario ejecutivo de las Dimensiones de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano, nos hará la presentación ya de estos talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad.
Señor Nuncio, don Alberto, Román, Germán, muy buenas tardes a todos. ¿Está prendido esto? Sí. Sí. En 1996 yo hice el curso de verano aquí. Y precisamente sé lo que ayuda el entrar en la doctrina social. Sí, la doctrina social nos exige un paso de crecimiento. Lo decía muy bien el señor Nuncio, ¿no? El asunto es cuando la persona se sitúa en la realidad y es capaz de confrontar las exigencias evangélicas con la realidad. En el momento en que la persona hace este ejercicio de presentarse en el mundo y decir, ¿qué hago yo frente a la realidad? Pero sobre todo, ¿qué me pide ese ser con mayúscula que se ha hecho palabra para vivir como humanos, vivir como hijos? Por lo tanto, vengo a hacer una presentación, sí, pero también una invitación. Sí. Yo vengo a presentar estos talleres, pero también los vengo a invitar a que se presenten en la realidad con una causa. Una causa que es una emergencia educativa. El problema de hoy, lo ha dicho el Papa Francisco de manera maravillosa, no son tanto los sistemas económicos, no son tanto los sistemas políticos. El problema es el problema cultural. Es decir, el hombre no se está cultivando. El hombre no se está enraizando. El hombre no está en una dinámica de crecimiento, de ser injertado en la realidad para dar frutos, para multiplicarse, para transformar la realidad, para ser parte de la realidad. Y estos talleres son unos talleres de educación. Sí, la finalidad es recuperar el tema educativo. La finalidad es lograr que la persona haga este ejercicio de emerger a la realidad. Emergencia educativa es una de mis hipótesis. El Papa Benedicto no solamente lo plantea en términos de urgencia, de primera urgencia, lo toma como la parte fundamental de la razón educativa. ¿Cómo emerjo frente a la realidad? Vengo de La Paz y me decía un maestro, es que lo que dicen los talleres de educación es algo que me invita a cambiar, que me invita a emerger de manera distinta, porque el Papa Francisco tiene razón. El hombre es hoy autoafirmativo, autorreferencial, entra en una dinámica de control, entra en una dinámica de sus planes, de sus programas. Pero ¿dónde está el otro? Si yo pretendo educar al otro, yo tengo antes que nada que silenciarme a mí y mis rollos y mis cosas para estar atento del otro. Eso es lo que hace Jesús. Jesús constantemente lo que hace es escucha al fariseo, escucha a la samaritana, no va con sus rollos, no va con sus angustias, no va con sus miedos, sino que antes que nada se encuentra con el otro. Acontece. ¿Qué son estos talleres? Un instrumento pedagógico pastoral, porque ya estuvo suave de rollos. Documentos van, documentos vienen, magisterio va, magisterios vienen, archivos van, archivos vienen, escritos van, escritos vienen. Y el católico y el cristiano se ha vuelto un idealista. Es decir, es un ser de ideas, pero no es un ser encarnado. Yo creo que el misterio de la encarnación hoy lo tendríamos que constantemente meditar
y actualizar en nuestra propia experiencia, porque lo que nos falta es acontecer como cristianos. Mucha gente, pues qué bueno, ¿verdad? Damos muy buenos consejos y vamos y estamos y atendemos y tomamos cursos y podemos ser expertos en Sagrada Escritura, pero no encarnamos la palabra. El episcopado, inquieto como es, pues nos lanza, ¿verdad? Decir, a ver, ya, talleres, ya, a ver, vamos a hacer un instrumento pastoral para que la gente no solamente pueda conocer, sino pueda, antes que nada, experimentar la cuestión humana. Y estas 16 sesiones lo que pretenden es un trabajo en pequeños grupos, entre 16 y 20. Porque no podemos perder a la persona. No podemos pensar otra vez en números, en auditorios, en masas que no tienen rostro. No, lo que tenemos que hacer es encontrarnos con los padres de familia, no solamente para iluminarlos, sino también para escucharlos, pero sobre todo para confrontarnos con un misterio mucho más grande de nosotros. Por eso el moderador de estos talleres lo único que necesita es esto, no necesita títulos, no. ¿Por qué? Porque van a escuchar juntos. Porque van a recibir un contenido que lo importante es cómo se digiera ese contenido. Lo importante es tener la confianza que la palabra es palabra y la palabra nos habla siempre. Y el ser humano es ser humano y se confronta siempre con su realidad. Y sí tiene que ir casi palomeando esas grandes verdades y estos principios fundamentales, criterios de juicio y directrices de acción que ustedes están viendo ahorita en sus cursos de doctrina social, para una cuestión muy importante: resolver la más grave de nuestras emergencias, que es la emergencia antropológica. El hombre hoy no sabe quién es. Si el hombre vive hoy en una dinámica inmediatista, consumista, de al bravazo, lo primero que se me ocurre, de mis agitaciones, de mis ideas, de mis experiencias, y no tiene capacidad para ver quién es, no qué hace. ¿Quién es? ¿A dónde va? Las preguntas universales fundamentales. Pues el sistema económico, obviamente, no va a tener contenido. El sistema político va a ser un sistema hueco. Habrá democracias, pero no habrá democracias participativas y representativas. Porque no está el hombre detrás, está el voto, está el presupuesto, está la ley, está el Congreso, pero no está el hombre con todo lo que es. Son 16 sesiones que están divididos en 4 aspectos fundamentales. ¿Qué es educar? ¿A quién educo? ¿Cómo debo de educar? Que es bajo la pedagogía del amor. ¿Y qué implicaciones tiene el educar? Que es participar. Lo decía el nuncio, educar es sacar a la persona, el prefijo es, ¿verdad?, hacia afuera, exprimir, explotar, expirar, etc. Educar hacia afuera. Cuando la persona, como dice el Papa Juan Pablo II, que me encanta, ¿no?, dice, da el paso del parto de las almas. Porque muchas personas están, pero no han nacido en el alma, no han optado, no tienen conciencia de quiénes son. Se viven biológicamente, basta. Pero no saben de su identidad. No saben quiénes son, a qué están llamados. No se han descubierto participando de un proyecto mucho más grande que el propio. Por lo tanto, viven en su autorreferencialidad. Yo, mí, para mí, por mí, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, porque yo digo, porque a mí me parece, porque yo siento, porque a mí me gustaría, porque a mí me dijeron, porque yo sabía, porque yo... Esa persona no ha sido educada porque no sabe encontrarse con la realidad. Y nosotros lo vemos claramente. Los obispos nos lo dicen muy claramente en este documento maravilloso de educar para una nueva sociedad.
el hombre tiene que ser capaz de contemplarse en un proyecto mucho más amplio que él. Revisando el capítulo 2 de esta extraordinaria exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en donde el Papa nos llama: no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la misión, no se dejen robar. Todo tiene como eje vertebrador es: si ustedes no se quieren dejar robar, asuman la realidad, participen de la realidad, decídanse a estar en la realidad, decídanse a discernir la realidad, a comprender la realidad, para hacer presente el reino en la realidad. Son 16 sesiones. ¿Qué necesitan? Nada. No necesitamos cañón, no necesitamos un salón, no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos cartulinas, no necesitamos presentadores, no necesitamos nada. Porque no queremos liar el asunto, queremos ir a lo esencial, a lo fundamental. Lo único que necesitará tanto el tallerista como el moderador del taller será este folleto, que nos conducirá minuto por minuto, no en una dinámica conductivista, porque he escuchado algunas lecturas de este tipo que uno dice, no lo ha leído, paciencia. Le digo a los que están aquí presentes de América Latina, la semana pasada estuve en Costa Rica. Estuvimos revisando las reformas educativas de los países del continente. Y todas están trazadas con la misma mentalidad. Tenemos que tener una reforma educativa porque tenemos que hacer competitiva a nuestra gente, porque tenemos que insertarlos al desarrollo económico. Y la pregunta es, ¿en eso se agota nuestra existencia? ¿En un hacer para el mercado? La respuesta es no. El cambio de época nos está llevando a tener una mirada mucho más profunda y mucho más amplia. Gracias a Dios, lo dice el Papa Francisco en el número 2 de la Evangelii Gaudium, nos encontramos en un tiempo, en un cambio de época, después lo describirá un poco más adelante, que tiene cambios acumulativos, acelerados, cuantitativos y cualitativos positivos. La gente hoy, parejo, quiere cuidar el medio ambiente. La gente hoy quiere derechos humanos. La gente quiere hoy, antes que nada, entrar en una democracia participativa. Todos estos consensos que nos están empujando a tener otro tipo de seres humanos, que ya no sean objeto, sino que sean sujeto actuante de su propia realidad, de su realidad próxima, de la realidad social, de su patria, de su hogar y de la humanidad. Oiga, ¿y dónde me apunto? Porque les he hecho una invitación. Entonces, los que vienen de otras diócesis, vayan con las instituciones que están detrás de este esfuerzo, que es un esfuerzo que desde el inicio ha nacido en diálogo. Los obispos no dicen, aquí están los talleres y las 3 dimensiones. No, se han puesto a dialogar con la Unión Nacional de Padres de Familia, se han puesto a dialogar con una universidad, se han puesto a dialogar con los empresarios para escucharlos. Porque queremos que estos talleres se den en cualquier lugar. El único requisito que es que sea un padre de familia o un tutor. No se necesita más. Creyente, sí. No creyente, también. Letrado, sí. No letrado, también. Oiga, que de clase baja, de clase alta, ¿qué importa? La única cuestión es que sea padre de familia, porque queremos ayudarle a descubrir los elementos esenciales, básicos de la educación, porque evidentemente los hemos perdido.
Y necesitamos ir a esas preguntas. ¿Qué es educar? ¿A quién educas? Porque mucha gente no se ha dado cuenta que educa a personas. Personas que tienen que ir asumiendo su ser. Y personas que, como veíamos en este Evangelio del domingo, es como la semilla de mostaza. Poco a poco. Hay mamás que van conmigo y me dicen, pues no entiendo, llevo 3 días diciéndole que tiene que hacer esto y no entiende. Yo digo, así es normal. Tiene que escuchar, entender, asimilar, digerir, llegar a la conciencia, darse cuenta de la realidad, imaginar cómo va a responder de manera, amarrar sus afectos. Estos talleres, pues lo que buscan es ir a dialogar y a ofrecer una iluminación a aquellos que tienen la grave responsabilidad, la primera responsabilidad de la educación de la generación presente, que son los padres de familia. Porque los padres de familia han delegado. Un domingo salí al atrio, ¿verdad? Y les decía a los papás, oiga, ¿usted qué hace por la educación de sus hijos? ¿Los llevo a la escuela? Él decía, bueno, pero eso lo hace la escuela, ya la educación formal, pero eso van quizás 6, 7 horas, algunas escuelas 4, pero ¿y las otras 20, 18, 17 horas? ¿Usted qué hace por su hijo? Lo llevo a clases de natación. Bueno, sí, es importante el deporte, pero usted directamente, ¿qué hace por la educación de sus hijos? Es decir, ¿cómo les ayuda a levantar el cimiento de su razón para que tengan un juicio ordenado, un juicio claro, que vayan construyendo pues el aspecto racional de su persona? ¿Cómo le hace usted para manejar y estar educando los afectos de sus hijos? Porque evidentemente hay que educar los afectos. Oiga, ¿cómo anda la imaginación de su hijo, de su hija? ¿Cómo? Sí, usted tiene que educar esa parte. ¿O no? Ay, no, pues yo me preocupo del suéter, de la chamarra, de los dientes, de que coman, de que tiendan la cama, de que se lleven la mochila. ¿Qué pasa si nos quedamos en esos aspectos nada más y no vamos a lo humano? ¿Ya sabe su hijo quién es él? Porque usted lo trata como un estudiante. Él ya sabe reconocer su identidad. Estas 16 sesiones pues nos deben de ayudar un poco a entender y a caminar. Están dirigidos a adultos. Cuando lleguen a sus manos, no se esperen dinámicas. La silla, el juego, bla, 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 no. Lo hicimos para adultos que necesitan interiorizarse, que están en otro mundo, que no se formaron con computadoras, que muchos de ellos no saben de tabletas, que muchos de ellos, bueno, con que marquen el celular ya es ventaja. Por favor, no esperen juegos. No esperen catarsis, no esperen pues una sesión psicológica, no, es para transmitir, es para iluminar, lo que requerirá silencio, meditación, discernimiento, poner en diálogo, ver hacia el futuro, imaginar positivamente, etcétera. Pues yo con esto termino recalcándoles la invitación más que la presentación. Todos podemos ayudar en cualquier lugar a tantos padres de familia pues que necesitan recuperar el ABC de la educación, sobre todo desde una perspectiva cristiana. Estos talleres no buscan adoctrinar, no buscan catequizar. Si ustedes los abren, no encontrarán una cruz. No hablará de Cristo, porque queremos salir a lo esencial de lo humano y dialogar con todos
en lo esencial de la educación. Para llegar a todos nos tenemos que hacer, como dice San Pablo, todo con todos. Pues muchas gracias. Bueno, a continuación, el licenciado Román Uribe Michel, presidente del IMDOSOC, nos hará un comentario desde el ámbito de la doctrina social de la Iglesia de estos talleres. Muchas gracias. Su Excelencia, Monseñor Christopher Pierre, Nuncio Apostólico en México, Monseñor Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia y Presidente de la Dimensión de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Padre Eduardo Corral Merino, Secretario Ejecutivo de las Dimensiones de Educación y Cultural de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ingeniero Lázaro Tamés Guerra, Presidente de la Confederación de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, Licenciado Germán Araujo Mata, Director de la Confederación USEM y Consejero del IMDOSOC, Fray Luis Javier Rubio, Rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, también consejero del IMDOSOC. Señoras y señores, amigos todos, me da muchísimo gusto, perdón que no mencione a tantos buenos amigos del IMDOSOC que nos acompañan hoy, algunos consejeros. Me da mucho gusto ver al Padre Solalinde por acá con nosotros y les prometo que va a ser muy breve. El problema que tengo es que ya me ganaron todo lo que iba a decir. Después de hablar atrás de 3 expertos y la claridad del señor Nuncio, pues tendré 2 o 3 ideas repetidas. Ante todo, el agradecimiento del IMDOSOC por permitirnos ayudar en la difusión de estos talleres. Lo hacemos como siempre desde nuestra identidad laical y en total comunión con nuestros pastores. Hace muy poco, realmente, en 2012, el Papa Benedicto XVI señaló con preocupación y voz profética que no hay futuro para la humanidad sin la familia. Esta preocupación la compartimos muchos. Debo decir que no es tan nueva ni tan gratuita esta preocupación. A lo largo de la historia de la salvación, que es historia humana, se ha entendido la importancia de la familia. La Didache en el siglo I ya nos hace mención de la importancia que tiene la familia para las comunidades cristianas. Hoy, la familia constituye una realidad emergente. El interés sobre la familia no es una moda ni un tema meramente especulativo. Constituye una parte fundamental de la acción pastoral de la Iglesia y para gran parte de la sociedad civil, motivo del trabajo organizado. En la encuesta nacional sobre cultura y práctica religiosa, Creer en México, que hemos realizado en IMDOSOC, entre otros puntos hemos reconocido que la familia es una institución fundamental para los mexicanos, pero tristemente también hemos constatado que los valores fundamentales cívicos y de fe muchas veces no se transmiten como hasta hace apenas 2 generaciones se veía, o simplemente ya no existen, siendo esto un aspecto gravísimo en el consecuente deterioro del tejido social. Término este último tan llevado y traído últimamente, que a fuerza de escucharlo, ya no se valora que encierra al verdadero monstruo en las entrañas de cualquier sociedad, el deterioro del tejido social. Esta visión fue profética en el documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Educar para una Nueva Sociedad, que tantas veces nos mencionó ahorita el señor Nuncio y que tuvimos también el orgullo de participar en su elaboración. Ahí los obispos de México, haciendo suyo el concepto de Benedicto XVI, emergencia educativa, reconocieron que el panorama social está marcado por delicados escenarios y exhortaron a no caer en una actitud indiferente ni derrotista. Al contrario, invitaron a mirar el futuro con esperanza. Precisamente como reconoce el Compendio de Doctrina Social Cristiana, la familia transmite valores como la solidaridad y la ayuda mutua, no solo entre las mismas familias y sus integrantes, sino mediante diversas formas de participación en la vida social y política. Como se ha dicho hasta el cansancio,
Los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos, pero la complejidad de las relaciones sociales que marcan nuestros días hace más difícil esta labor. Está también amenazada la propia educación en el diálogo, el encuentro, la sociabilidad, la legalidad, la paz y la solidaridad mediante la vivencia de las virtudes de la justicia y la caridad. La familia es un tema que llama poderosamente la atención también del Papa Francisco. Sabemos que su santidad ha convocado un sínodo extraordinario precisamente con el tema de la familia. En la encuesta que hizo el Papa a nivel mundial, Francisco preguntaba cuáles son los desafíos pastorales de la familia. Las conclusiones de las respuestas son sorprendentes. El comité organizador del Instrumentum Laboris de este tema sintetizó así: los desafíos pastorales de la familia se articulan en tres cuestiones fundamentales: la crisis de la fe en relación con la familia, los desafíos internos y los desafíos externos relativos a la realidad familiar y algunas situaciones difíciles vinculadas a la cultura del individualismo y a la desconfianza en las relaciones estables. Exteriormente, los desafíos que enfrenta la familia son la precariedad laboral y los horarios excesivos, la inmigración que incide en no pocas familias, la pobreza y la lucha por la subsistencia, así como el consumismo y el individualismo, entre otras. Pero esta no es toda la realidad de la familia hoy. El mismo Instrumentum Laboris habla de parejas ad experimentum, uniones de hecho, separados, divorciados y divorciados vueltos a casar, madres solteras, etc. A estos desafíos, de algún modo hacen frente estos talleres que se presentan hoy. Es una apuesta, en palabras del Papa Francisco, por el Evangelio de la familia, que debe presentarse en las circunstancias actuales, la pastoral familiar que hay que profundizar frente a los nuevos desafíos y la relación generativa y educativa de los padres respecto de los hijos. En este contexto, y con la doctrina social cristiana como sustento, es muy oportuno presentar los talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad, que entre muchas de sus virtudes sobresale su eje central, la dignidad de la persona humana. A lo largo del taller, la dignidad de la persona encuentra promoción en todos los agentes educativos: gobierno, escuela, sociedad, empresa, iglesia y sobre todo en la familia, que es entendida en estos talleres como espacio privilegiado de aprendizaje y vivencia de los valores. Otro aspecto que sobresale en estos talleres y que quiero resaltar es la visión a futuro, apostando por la formación de formadores, para que estos sean, como dice la presentación del propio texto, capaces de transmitir con oportunidad y autenticidad los conocimientos, experiencias y el verdadero sentido de la vida a nuevas generaciones. Que Dios nuestro Señor permita abundantes frutos de este trabajo tan claro y puntual, que el esfuerzo de sus autores y promotores se vea recompensado con la alegría de saber que se está incidiendo efectivamente en el que es sin duda alguna uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo: la educación en valores. Muchas gracias. Y por último, un comentario desde la responsabilidad social empresarial. Nos comparte el licenciado Germán Araujo Mata. Él es director de la Confederación USEM. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un trabajo que se viene realizando desde el año pasado o antepasado quizá, porque este documento va muy de la mano con el otro documento que ya se ha presentado, Educar para una nueva sociedad del Episcopado Mexicano. Y sobre todo me da mucho gusto estar en esta casa donde tuve el privilegio y el orgullo de colaborar casi 20 años en esta casa de formación, en donde aprendí muchas cosas.
Pero en este momento me encuentro con 3 grandes retos que no sé si los pueda resolver. El primer reto es que lo que voy a decir a lo mejor ya me lo ganaron también. Bueno, hasta eso ya me lo ganó mi antecesor. De tal manera que, bueno, espero superarlo. El segundo gran reto que veo ahorita en este momento es que ya es tarde y ya las tripas se empiezan a gruñir. Por ahí empecé a escuchar algo parecido. Yo les pido un poco de su paciencia, porque todos tenemos hambre y ya hay que ir apurándonos a eso. Espero que mi reflexión ahorita también contribuya un poco a mitigar esa hambre. Y mi tercer reto es porque, bueno, pues el tiempo tiene que ser muy breve. Pero no se espanten, es una hojita lo que traigo. La pregunta que quiero resolver es ¿por qué la USEM participó en este proyecto? USEM, sus siglas, es la Unión Social de Empresarios de México. Es una organización de empresarios, de dirigentes de empresa, que voluntariamente se han reunido desde hace ya más de 50 años. La asociación se creó en 1957 y se reunieron con una finalidad. La misión la fueron redactando a lo largo de los años. 10 años después de que se crea esta asociación queda plasmada por escrito y es unir, orientar y motivar al dirigente y al empresario, al dirigente de empresa y empresario, para que a la luz del pensamiento social cristiano se comprometa a su transformación personal. Y ahí va manejando ya el caminito que quiere lograr esta asociación. A la transformación personal y la de su empresa, porque si no hay una transformación de la persona, del empresario, la empresa seguirá siendo con la misma dinámica. Entonces, a la transformación personal, a la de su empresa, y de este modo contagia a otros empresarios para que de tal manera que logremos así colaborar a crear una sociedad más humana, más justa y más fraterna. Esta es la misión que la USEM se ha planteado a lo largo ya de todos estos años. Entonces, ¿por qué una asociación que está enfocada fundamentalmente a contribuir a la formación de la conciencia social del empresario está participando en un proyecto que se ha titulado Talleres de Educación para Padres de Familia al Servicio de una Nueva Sociedad? Y voy a tratar de dar algunas razones por las cuales participamos y decidimos participar en esto. La primera razón es porque creemos en una serie de convicciones fundamentales que están plasmadas en el documento de Educar para una Nueva Sociedad y que se expresaron en este mismo documento llamado Talleres de Educación para Padres de Familia al Servicio de una Nueva Sociedad. El título ya nos atrajo la atención y yo sí les pediría que no pierdan de vista ninguno de los dos documentos, por supuesto su contenido, pero particularmente el título. El título ya es un impacto, para nosotros lo fue. Talleres de Educación para Padres de Familia al Servicio de una Nueva Sociedad. Una de las convicciones adicionales también fue el hecho de constatar que la realidad que vivimos hoy es compleja. Ya lo han mencionado quienes me han precedido. Son muchas las circunstancias que han cambiado en materia educativa, dice Monseñor Alberto Suárez en la presentación de este documento. Estamos convencidos que eso es así. Son muchas las circunstancias que han cambiado en materia educativa. Miren, decimos también, y es una otra convicción, vivimos una crisis existencial, entre otras cosas por ausencia de valores. Y estamos convencidos que la familia nunca debe desaparecer. Ante este cambio de época hay expresiones de familia que son muy diversas. A nuestra generación nos tocó conocer y quizás hasta vivir aquello que se le llamó la familia extensa. No sé si algunos se acordarán. Era la convivencia
con los abuelos, con los tíos, con el resto de la familia. Los hijos íbamos creciendo en el marco donde participaban todos ellos. Y luego, con el paso del tiempo, nos encontramos ahora con lo que se llama la familia nuclear. La familia nuclear era papá, mamá e hijos. Y ahora ya no sé cómo llamarla. No sé si ustedes tienen ese concepto claro, pero cuando entramos en un debate público para que se legisle, para que haya, pues no sé si llamarle familia, pero la relación entre dos personas de un mismo sexo que deciden formar una pareja y que al mismo tiempo exigen derechos para educar a hijos, no sé qué concepto se le vaya a aplicar ahora. No quiero emitir un juicio aquí, solamente quiero decir que hay una nueva realidad que nos está exigiendo una respuesta. Por eso partimos de esta convicción de que la familia nunca debe desaparecer, pero hay que encontrar los elementos esenciales que le dan auténtico sentido al ser de familia. Miren ustedes, entre las cosas que hemos visto que está presentando esta nueva realidad de la familia, ustedes cuando adquieran este documento o lo vean, van a encontrar en la página número 38, en la sesión número 6, una caricatura que a mí siempre me llamó mucho la atención. Está el matrimonio en su cama y el esposo está con el control de la televisión, ¿verdad? Y la esposa está con un libro, se supone que está leyendo el texto, un libro de lectura ahí. Pero le pregunta a la esposa, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y le contesta el marido, siempre viendo la televisión, no lo sé ni me importa. Hay nuevas realidades, hay nuevas circunstancias. Y estas convicciones son las que nos atraparon en una asociación empresarial para atender esto. Pero hay algo más. Nosotros también creemos que los padres de familia son los primeros responsables de la educación de los hijos. Y hay que replantear la forma y proponer los fundamentos de la educación. Recojo esto también de la presentación que nos hace Monseñor Alberto Suárez. Compartimos también el objetivo de estos talleres, abrir un ambiente de esperanza y solidaridad. A nosotros como asociación empresarial nos convenció esta afirmación como objetivo que busque estos talleres, es decir, abrir un ambiente de esperanza y de solidaridad en medio de las circunstancias que estamos viviendo, un espacio de formación y comunicación entre los padres de familia para resolver este asunto de esta caricatura que acabamos de ver. Uno de los grandes artífices de esta institución, como lo fue también, lo ha sido de la USEM, es el señor Lorenzo Servidje, a que yo creo que a muchos le hemos aprendido muchas cosas. Entre una de las cosas que yo le he aprendido, él dice que la empresa es como nuestra segunda familia. ¿Por qué? Porque ahí pasamos muchas horas. La mayoría de los laicos, no sé los seminaristas y no sé los padres, a lo mejor también en su momento, pero la mayoría de los laicos pasamos muchas horas. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿dónde trabajas? En la USEM. ¿Y cuánto tiempo trabajas ahí? ¿Cuánto al día? ¿Cuántas horas trabajas? No, yo trabajo mediodía. ¿Cómo mediodía? Sí, de 9 a 9. Hay mucha gente que trabaja mediodía, de veras. Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué momento hay este diálogo con la familia? ¿En qué momento se dan las condiciones? No es cierto que trabajo mediodía, pero bueno, a veces sí, pero mucha gente sí, Pero ¿en qué momento se dan las oportunidades para la convivencia familiar, para el diálogo en familia, para la relación de pareja? Y muchas veces el trabajo nos traiciona. Y muchas veces las condiciones de familia
no nos facilitan precisamente el tener un empleo que nos ayude no solamente a resolver nuestros problemas económicos cotidianos, sino también el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, don Lorenzo dice, la empresa es como nuestra segunda familia, por el tiempo que pasamos en nuestro lugar de trabajo o trabajando, porque también ahora ya la realidad de la empresa o del trabajo, mejor dicho, es que mucha gente tiene su oficina en su casa o en su celular, ¿no? Y ya están cambiando las condiciones laborales de mucha gente. También dice don Lorenzo, porque ahí obtenemos recursos para el sostenimiento de nuestra propia familia y persona, porque ahí aprendemos a convivir con los modos de ser de otras personas y de otras familias. Y ha habido unas personas que se han dedicado a todo este trabajo de consultoría para ir creando un ambiente más humano en el ámbito de la familia, en el ámbito de la empresa, perdón, porque al final de cuentas son personas quienes están en una empresa. Y en la UCEM insistimos que la empresa no es el conjunto de herramientas y máquinas o de infraestructura, ni la reunión de capitales, que ese fue un concepto que durante los años 60 o 70 se tenía, sino que para nosotros la empresa es una comunidad de personas, concepto extraído del pensamiento social cristiano. Si esto es así, entonces ha habido personas dentro de la UCEM y de diferentes organizaciones, y particularmente un amigo al que yo respeto mucho, que ha generado un programa de formación que le ha llamado el Encuentro de Tres Mundos. Un pequeño taller de 2 días y medio más o menos. Yo le preguntaba, a ver, explícame, ¿qué es eso del Encuentro de Tres Mundos? Sí, la persona, la familia y el trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente en una dinámica y en una lógica de colaboración para que haya el encuentro de estos tres mundos, porque no están separados. Nosotros los separamos, pero la realidad, que es compleja, siempre nos la presenta de manera integral. Y hay que verla en toda su integralidad. Queremos crear entonces un espacio con estos talleres al interior de la empresa donde hay padres de familia para que se genere ese espacio de esperanza y de solidaridad, de formación y de diálogo para atender algo esencial, que es mi papel en la familia, como padre de familia. Me sorprendo cada vez descubriendo más personas que les sorprende el hecho de ser padres de familia. Es decir, sin que se den cuenta y cuando menos lo piensan, ya son padres de familia. Y yo me pregunto, ¿dónde se aprende el oficio de padres? ¿Dónde aprendemos a ser padres de familia? La empresa tiene que ser, dado que si es cierto que es nuestra segunda familia, un espacio para que los padres de familia aprendamos a hacerlo y busquemos condiciones que nos permitan profundizar en ello. Hay un instrumento y este instrumento lo vemos valioso para lograr esos fines. Por último, hace relativamente algún par de años me encontré, y tiempo más atrás me encontré otros libros. Uno que me pareció, ya lo he comentado aquí, extraordinario. No me pregunten el autor porque no me acuerdo, pero se llama Esperanza a pesar del mal. Yo dije, ay caray, este título a mí ya me atrapó y eso me obligó a comprarme el libro. Esperanza a pesar del mal. En este mundo cambiante hay una esperanza. Y ese es el espacio que tenemos que ir creando y descubriendo, de esperanza. Pero también me encontré hace ya algunos años un libro preciosísimo que lo recomiendo mucho. Se llama El regreso del hijo pródigo. Un comentario frente al cuadro de Rembrandt, de Newman. Es bellísima ese libro, se lo recomiendo mucho. El regreso del hijo pródigo. Y otro, que después me lo encontré, del padre Cabo de Vila, que se llama El padre del hijo pródigo.
Y fue muy interesante porque los volví a leer los dos juntos, bueno, uno después del otro, pero me llamó mucho la atención y descubrí, desde mi muy particular punto de vista, un elemento fundamental que quiero compartir y que está en el pensamiento del Papa Francisco en este extraordinario documento de la exhortación Evangelii Gaudium, y es la teología de la misericordia, del perdón y la reconciliación. Es decir, crear al interior de la empresa y en cualquier lugar, como ya se dijo, ese espacio para generar esperanza no es otra cosa más que ir educándonos en la misericordia de Dios, en la reconciliación y en nuestra capacidad de ser perdonados y de perdonar. La teología de la misericordia, como dice el padre Marcich, un maestro de este instituto, en un artículo que se publicó en la revista Signo de los Tiempos, si mal no recuerdo, sobre exhortación Evangelii Gaudium, el hilo conductor o uno de los hilos conductores de esta exhortación del Papa Francisco es la teología de la misericordia. Profundicemos en ella en un trabajo de educación para padres de familia, para una nueva sociedad. Termino con esta cita de Proverbios 17, del libro de los Proverbios, que cada día digo, ¿cómo se me pasó tanto tiempo de mi vida sin conocer el fondo de este libro? Capítulo 17, versículo 1. Más vale mendrugo seco en paz que casa llena de banquetes y pleitos. Más vale mendrugo seco en paz que casa llena de banquetes y pleitos. Muchas gracias.